Hola, buenos días. Iniciamos a continuación nuestra quinta sesión de este diplomado. Hoy día vamos a concretar aspectos más técnicos y formales del proceso de planificación tradicional o normativa, lo que nosotros denominamos PTN, ¿no es cierto? Planificación tradicional y normativa. Recuerden que esta fue una planificación muy usada en la época del 40 al 70 en América Latina, sobre todo en las oficinas de gobierno. Se le conoce como una planificación muy dirigista. Quería entonces aumentar los niveles de desarrollo del país, pero recuerden siempre que cuando esta gente hablaba de niveles de desarrollo, se refería a un proceso de crecimiento económico. Recordemos también que en el pasado esta planificación tradicional y normativa fue usada de manera muy amplia y a distintos procesos y mecanismos en términos de planes, políticas, ¿no es cierto?, estrategia, y también se usó en distintos tiempos, a mediano plazo, a largo plazo, y también en distintos niveles de administración del Estado, a nivel nacional o a nivel regional, incluso a nivel sectorial y también comunal. Lo que vamos a realizar nosotros es una descripción y un análisis que identifica aquellos elementos que se consideran básicos y más utilizados en este trabajo de planificación tradicional o normativa. En el nivel más agregado del contenido de esta metodología, tenemos que señalar dos elementos que van a resultar muy importantes desde el punto de vista del objetivo de este diplomado. Y el primer elemento que vamos a considerar de manera muy coherente y fuerte tiene que ver con qué es lo que esta planificación entiende por proceso de planificación. Y el segundo elemento importante y fuerte que vamos a analizar de esta metodología de planificación, cuáles son los mecanismos que este proceso de planificación genera, ¿no? Y cuáles son los que se deben usar. Ahora, en esta metodología se reconoce el proceso de planificación como una forma de preparar y guiar las decisiones del gobierno mediante la formulación de un plan. Entonces acá tenemos una definición de planificación. Recuerden que esto fue la sesión 1, ¿no? ¿Qué entiende esta gente por planificación? Puede estar bueno, pero uno tiene que saber qué es lo que ellos dicen que es planificación para ellos, para poder entender en ese mismo lenguaje y nivel qué es lo que están buscando. Entonces, ¿ellos qué quieren hacer? La definición de planificación que tiene esta metodología de planificación tradicional normativa es: se reconoce al proceso de planificación como una forma de preparar y guiar las decisiones de gobierno. Entonces, estas personas lo que dicen es que entienden la planificación como un proceso que prepara, ¿no es cierto?, prepara las decisiones del gobierno. ¿Y cómo lo prepara? Los va a preparar formulando algo. ¿Y qué es lo que formula? Un solo plan. Un solo plan. Esto quiero ser bien majadero y taxativo en esto porque es como la piedra filosofal de estas personas, es la idea de llegar a un solo plan. Y nosotros tenemos ya mucha historia de un solo plan, ¿no es cierto? Plan Nacional de Recuperación de la Araucanía, Plan Nacional de Vacunación Masiva, Plan Nacional de Seguridad en el Tránsito, Plan Nacional de sé qué cosa. Entonces nosotros estamos muy imbuidos, nuestro aparato del Estado hoy día en Chile está muy imbuido de esta forma de planificación que ya está un poquito obsoleta. ¿Ok? Bien, veamos ahora cómo definen estas personas el proceso de planificación y esta definición que ellos tienen del proceso de planificación nos va a dar una orientación de cómo ellos entienden entonces al final del día la planificación. Dicen que es un proceso que es una espiral continuo compuesto de varias etapas o actividades que son susceptibles de ser separadas analíticamente, pero las cuales se reconoce se superponen continuamente en la práctica. Entonces, imagínate una espiral continua, o sea, una cosa así, ¿no? Una espiral continua así, casi un resorte. ¿Ok? Entonces, ¿qué dicen estas personas? Dicen que planificar, que el proceso de planificación en esta metodología de planificación es una espiral continua, ¿no es cierto?, que está compuesto de varias etapas o actividades que son susceptibles de ser separadas analíticamente. Es decir, si yo logro identificar acá una etapa, yo la puedo extraer de acá, ¿no es cierto?, y mirarla acá afuera para hacer un análisis de ella.
Ahora, esta forma entonces de entender el proceso de planificación es bastante lineal, bastante secuencial, ¿no es cierto? Hoy día sabemos que no es así, pero en esa época se entendía de esta forma, y además establece un punto que es bien central acá. Dice que se reconoce además que estas etapas o actividades se superponen continuamente en la práctica. Entonces tengo como una etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, entonces van haciendo como una secuencia, como una especie de orden lógico de las etapas, ¿no es cierto? A ver, otra situación que quiero destacar de esta metodología de planificación tradicional o normativa es que la preparación del plan o de otro mecanismo, estrategia, etcétera, como quieras llamarlo, ¿cierto?, se lleva a cabo a través de un proceso de planificación que va a tener 4 etapas. Entonces, esta espiral va a tener para ellos 4 etapas. ¿Y cuáles van a ser esas 4 etapas? La primera tiene un nombre así como bien técnico, ¿no? Se llama la etapa de diagnosis y prognosis. Vamos a explicar enseguida qué significa esto, ¿no es cierto? Una segunda etapa, elaborada la primera, diagnosis y prognosis, una segunda etapa que se va a llamar de formulación del plan. ¿Cómo se hace el plan, no? ¿Cómo se formula? Una tercera etapa que se va a denominar control de la ejecución. Hay una etapa de control muy fuerte en estos mecanismos. Control de la ejecución, ¿no es cierto? Y por último, una cuarta etapa que se denomina técnicamente evaluación y reformulación. Y esta va a ser la última etapa, ¿no es cierto? Evaluación y reformulación. Bien. Para poder realizar estas 4 actividades, las personas que trabajaban en planificación tradicional o normativa necesitaban observar un marco normativo nacional. Y ese marco normativo nacional es el que le da como el insumo para que preparen el plan de la manera que el gobierno quiere que se alcancen los niveles de crecimiento y desarrollo. Por eso es que se llama normativa, ¿no? Porque en cierta medida el gobierno, la alta dirección del gobierno, lo que hace es decir, oye, queremos que resulte esto de este proceso de planificación. Y como que en cierta medida le impone un poco la dirección hacia dónde tiene que llegar con el plan que va a construir, ¿no es cierto? En ese caso, este modelo normativo nacional, ¿no es cierto?, es muy relevante porque en cierta medida lo que el gobierno central dice es que es que puedes planificar en espacios más abajo del gobierno, sectores, regiones, comunas, lo que quieras, ¿no es cierto?, unidades, pero lo que tienes que tener mucho cuidado es que cuando logres realizar tu plan, este no puede estar fuera del contexto de la planificación o del esquema normativo nacional. Entonces, ¿qué sucede? Imagínate dentro de Carabineros, si usamos esta planificación, en el fondo yo puedo diseñar muchos planes. Aquí hay un plan, ¿no es cierto?, un plan específico de seguridad en la 8ª región, ¿no es cierto? Acá hay otro plan que podrá ser un plan de compras de no sé qué cosa. Y la idea es que todos estos planes, en cierta medida, se van sumando a planes cada vez mayores, como al plan de la zona, ¿no es cierto?, o al plan de la prefectura. Ahí ustedes me ordenan si estoy bien, si una prefectura es mayor que una zona o al revés, digamos. Pero la idea es que los planes se van como sumando hasta que llegan como al plan más grande, ¿no es cierto? Y ese plan más grande, digamos, es el que domina, por así decirlo, todos los esfuerzos de planificación desde la base hacia arriba. No se permite un plan por acá, digamos, ¿ok? No se va a permitir ningún plan por fuera de esta norma, de este marco normativo que va a entregar, en el caso específico de Carabineros, el alto mando, ¿no es cierto? Y a su vez, cuando Carabineros haga este plan, en este modelo de planificación, es otro plan más, digamos, acá está el plan de Carabineros, ¿no es cierto? Es otro plan más que se suma al plan de salud, al plan de agricultura, etcétera, al plan de, no sé, al plan de relaciones exteriores. Entonces, ese plan se va a ir sumando. Entonces, al final, acá arriba, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el Plan Nacional, ¿no es cierto?, de Desarrollo. Recuerda que este Plan Nacional de Desarrollo
estas personas lo que entendían por desarrollo era crecimiento. Pero lo que quiero hacer valer acá y lo que quiero hacer que se entienda correctamente y fehacientemente es el tema este de normativo. Alguien te impone una visión hacia dónde se quiere llegar y hacia dónde se quieren lograr los objetivos del crecimiento y del desarrollo. Y ese alguien en este modelo es un único actor, y ese actor es el gobierno. Bien, cuando te dicen, entre comillas, qué hacer, cuando te dicen, oiga, usted tiene que obligadamente desarrollar un plan dentro de este esquema y dentro de esta normativa, entonces te están dando una especie de instrucción, y esa instrucción o esa forma en este modelo se conoce como el debe ser. Entonces por eso es que es una planificación normativa, ¿no es cierto? Esto sería el debe ser. Estamos plagados de documentos de debe ser, ¿no es cierto? Basta leer varios documentos académicos, incluso políticos. Entonces dice, la gente debe ser buena, ¿no? Debemos encontrar las mejores respuestas del desarrollo. Debemos hacer esto otro, ¿no? Es como, no sé, cuando uno va al médico, usted debe bajar de peso. Nunca te dicen cómo. Ese es el problema, ¿no? Siempre te dicen debe, pero en la pregunta es el cómo. Bueno, en este caso particular, esta metodología se centraba en esto, en el debe ser. Le interesaba que al final del día, en el plan, la gente leyera el plan y dijera, debe hacer esto, debe pasar esto, debe hacer esto otro, ¿ok? Por lo tanto, siempre se entendió como una planificación muy normativa, con mucha norma, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, ¿cómo se definía el debe ser? O sea, ¿quién ponía este debe ser? En este debe ser, obviamente el gobierno central decía cuáles eran las finalidades que entendía él por el desarrollo. Ellos tenían un fin para el desarrollo, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una finalidad del desarrollo. Y esa finalidad del desarrollo, entonces, la va a colocar la autoridad, ¿no es cierto? Pero en este sentido, existe una única visión del desarrollo que es válida para esas autoridades, y esa es la visión que se debe plasmar en el plan. Ahora, otro aspecto importante a destacar en esta metodología de planificación tradicional tiene que ver con esto de que existe como una sola finalidad del desarrollo. Entonces este planteamiento es muy criticado por otras metodologías de planificación porque hace que se cierre el diseño de la planificación a un solo objetivo, ¿no es cierto?, que serían las finalidades del desarrollo, y además a un solo actor, que sería el gobierno. Eso vamos a ver más adelante, que va a ser fuertemente cuestionado por otras metodologías de planificación. Veamos ahora uno de los aspectos más relevantes que va a tener esta metodología, y tiene que ver con la realización de una de las etapas o actividades más relevantes del proceso de planificación, y que tiene que ver con el diagnóstico. En el caso específico de esta metodología de planificación, ellos dividen el diagnóstico en dos áreas muy importantes, uno que se va a llamar la prognosis y la diagnosis. Vamos a explicar en el transcurso del desarrollo de este gran fenómeno del diagnóstico qué va a significar cada una de estas cosas, ¿no es cierto? Ahora, en términos generales, los diagnósticos que hacían las personas que trabajaban en planificación tradicional y normativa tiene una característica que es como cuando se hace una investigación científica. Usted recuerda en su tesis del NP3 o del magíster, según sea el caso, ¿no es cierto?, que le pidieron que realizara una investigación, ¿no? Bueno, en esa investigación usted tiene que hacer un diagnóstico. En esta planificación tradicional normativa, este diagnóstico reviste las características de una investigación científica como tal, y por tal motivo, cada vez que se hace el diagnóstico, tiene que regirse bajo las mismas normas de una investigación científica, ¿no es cierto? Ahora, a pesar de regirse bajo esos términos, el diagnóstico persigue 4 objetivos que son bastante específicos, que son objetivos del diagnóstico. Y estos 4 objetivos son los siguientes. El primero es describir y explicar la estructura, el funcionamiento y las tendencias de un determinado sistema.
en el contexto del desarrollo del país, ¿no es cierto?, o de una institución. Entonces siempre el primer objetivo tiene que ver con eso, con explicar, con describir, tiene que ver con eso, con explicar y con describir siempre. Primero, el 1.1, la estructura. Cuando se habla acá de la estructura, recuerden que el ámbito de acción de esta planificación, cuando dice la estructura, se refiere al tema del crecimiento, ¿no es cierto? Por tal motivo, cuando quieren explicar y describir la estructura, están hablando de la estructura de crecimiento económico de alguna determinada región, de un determinado sector, incluso una determinada institución, ¿no es cierto? Y además de describir y explicar la estructura, siempre en términos económicos, ¿no es cierto?, la idea es conocer cómo funciona y cuáles son las tendencias de esta estructura. Un segundo objetivo importante del diagnóstico tiene que ver con identificar aspectos favorables y desfavorables. Entonces aquí hay aspectos que son favorables y otros que son desfavorables, ¿no es cierto?, del sistema. Y la idea es que hay que señalar el orden de prioridades de cada uno de estos aspectos. Es decir, tú tienes que hacer un ranking de cuál sería el primer aspecto favorable, el segundo aspecto, el tercer aspecto, los que estimes convenientes, y también hacer otro ranking de aquellos aspectos que son negativos con respecto a esta estructura, ¿no es cierto?, que la afectan, que la pueden, digamos, entorpecer o que la pueden ayudar, ¿no es cierto? Y un tercer objetivo tiene que ver con una situación que es muy cuestionada en este diagnóstico, que corresponde a la idea de pronosticar el comportamiento del sistema. Y esta idea de pronóstico esta idea del sistema, ¿no? Cuando habla del sistema se está refiriendo al sistema económico de un territorio o de una institución o de algo así. Esta idea de pronosticar, ¿no es cierto?, el comportamiento del sistema, sí se mantienen las condiciones que le dieron origen. Esa frase es muy relevante, porque cuando yo estoy pronosticando un sistema, pero yo hago el pronóstico asumiendo que nadie va a intervenir en él, entonces cuando yo estoy haciendo eso, yo realmente estoy haciendo una prognosis. Entonces lo explico de esta forma. Tienes que, no sé, identificar el comportamiento de delincuencia juvenil en un determinado lugar. Entonces tú lo que haces es, miras el fenómeno, ¿no es cierto?, y lo explicas, ¿no? Mira, aquí los chicos hacen esto, por esto otro, ¿no es cierto? Estos son los aspectos favorables, estos son los aspectos desfavorables de este fenómeno, ¿no es cierto? Y entonces tú pronosticas, dices, si no hacemos nada, si no somos capaces como institución de hacer absolutamente nada con esto, este problema puede mostrarse de esta forma. Esto, entonces, cuando yo digo que estoy pronosticando el comportamiento del sistema sin que se intervenga, entonces yo estoy haciendo una prognosis. Y esa es una parte muy relevante de este diagnóstico. Y por último, el cuarto objetivo que persigue este tremendo diagnóstico, es una tarea titánica, ¿no? Te estoy hablando acá de muchas personas, mucha gente trabajando en ello, mucho timing, mucho tiempo en esto, ¿no es cierto? El cuarto objetivo tiene que ver con establecer los objetivos, pero de la futura política de desarrollo que tenga entonces, en este caso, la institución o el gobierno o el territorio, ¿no es cierto? Entonces, hay que recordar acá que, bueno, son 4 objetivos, hay como 3 objetivos que son súper de diagnóstico, ¿no es cierto? Y uno es un objetivo de propuesta de cómo va a ser frente a esta realidad que estamos observando desde el punto de vista del objetivo 1, el objetivo 2 y el objetivo 3. Bueno, ¿qué vamos a proponer como objetivos de nuestra nueva política de desarrollo? Esta mecánica de hacer diagnósticos es considerada hoy día como una mecánica un tanto estática y además bastante determinística desde el punto de vista de sobre todo este pronóstico. Se basa mucho en tendencias que no siempre están bien calculadas, ¿no es cierto?
Recordar también que cuando esta metodología habla del concepto de desarrollo, realmente se refiere a crecimiento económico. Por tal motivo, el diagnóstico al final del día es un tremendo informe económico sobre la realidad de algún territorio, de algún país o de alguna institución. Ese era un tremendo diagnóstico, ¿ok? Entonces, de este modo, se supone que el diagnóstico debe, ¿te fijas? Debe contribuir al conocimiento de las estructuras que conforman un sistema socioeconómico y con ello a tratar de descubrir las relaciones más permanentes desde el punto de vista económico. Esta idea también es central en esta metodología de planificación. Lo explico enseguida. Cuando se logra determinar a través de este gran diagnóstico esta situación de cuáles serían las relaciones más permanentes del sistema económico que estoy observando, que estoy mirando, esto persigue una intencionalidad bien particular de esta metodología. Porque esta metodología lo que intenta descifrar es cuáles son estas regularidades que sigue el sistema. ¿Cuáles serían como estas leyes que el sistema sigue? ¿Y por qué quiere descubrir esas regularidades, esas leyes que el sistema sigue? Porque si yo sé que este sistema socioeconómico de una determinada institución, de un determinado territorio, de un determinado sector de actividad económica, tiene un patrón de actividad, tiene una regularidad de actividad, siempre en el ámbito económico, o tiene como que sigue una ley, entonces yo tengo la posibilidad de intervenir esa regularidad a mi antojo para que entonces encauce la situación de crecimiento hacia donde yo quiero llevarla. Esto es bien pretencioso. Esto se ha intentado de realizar durante muchos años en América Latina y la verdad es que no ha dado ningún resultado. Hemos tenido más dolores de cabeza que resultados positivos. Todas estas cosas, por ejemplo, de controlar precios, todas estas cosas de fijar situaciones de inversión proyectadas de manera así como arbitraria, sin aceptar condicionamientos incluso de mercado, tienden a que estas regularidades, estas leyes que sigue el sistema realmente no se cumplan y al final los planes terminan siendo abandonados y votados por cualquiera, ¿no es cierto? Ahora, la idea, en este caso del diagnóstico y en este caso de encontrar esta regularidad o esta ley de un sistema económico, tiene que ver también con aceptar la presencia de procesos históricos en los sistemas sociales. Entonces, se sigue diciendo que si logro determinar basándome en la historia, logro determinar estas regularidades, estos comportamientos sociales, entonces puedo descubrir cuáles son las relaciones causa-efecto. Si logro descubrir cuáles son las relaciones causa-efecto, entonces es más fácil intervenirlas. La verdad es que cuesta mucho determinar cuáles son esas relaciones causa-efecto y además cuando las intervienes, generalmente la causa y el efecto vuelven a cambiar, ¿okay? Esta idea también de encontrar regularidades o encontrar leyes también es fuertemente criticada por otras metodologías de planificación. Sabemos que hay muchos defensores de esta metodología y siempre proponen o señalan que el sistema económico socioeconómico sigue leyes, sigue una regularidad. Pero más adelante vamos a ver que hay otras metodologías que lo cuestionan fuertemente. Tengo que avanzar acá. Acá avanzo. Bueno, ¿cómo operaba en términos prácticos el diagnóstico? El diagnóstico opera reconociendo cuáles son primero las definiciones normativas y programáticas del gobierno central en este caso, ¿no es cierto? O ahora, en el caso de Carabineros, digamos, tendría que ser cuáles son las normativas, cuáles son las definiciones normativas y programáticas del alto mando, ¿no es cierto? Ahora, si se establece ese marco normativo, si las personas que van a trabajar en el modelo de planificación, en esta metodología de planificación, reconocen esas definiciones normativas y programáticas, ¿no es cierto? Entonces el proceso va a continuar con la medición, análisis y explicación del comportamiento, del crecimiento
de la institución, ¿no es cierto? Y cuáles van a ser los principales problemas y potencialidades que acompañan a ese crecimiento. Imaginémonos, no sé, que el alto mando dice, queremos que suceda tal cosa, o queremos diseñar un programa para tal lugar. Entonces, bueno, las personas que van a trabajar en el departamento de planificación van a tener que empezar a describir, van a tener que empezar a medir, van a tener que empezar a hacer análisis y explicar el comportamiento de la situación que el alto mando dice que nos vamos a mover para allá. Entonces dice, bueno, si nos queremos mover para allá, hay que medir esta parte, hay que medir esta otra parte, saber si tenemos problemas o existen algunos lugares que puedan potenciar esta forma de ir moviéndose hacia ese lado. Ahora, desde el punto de vista tradicional, desde el punto de vista histórico de esta metodología, la primera fase va a estudiar el comportamiento de algunas variables, principalmente desde el punto de vista físico, ¿no es cierto? Recuerden que esta metodología es una metodología que quería aumentar los niveles de desarrollo, pero siempre que habla de nivel de desarrollo se refiere al nivel de crecimiento. Entonces, las primeras variables que miró desde el punto de vista físico son variables que tienen que ver con temas, por ejemplo, de la producción, con temas que tienen que ver con el PIB, con cuántas son las importaciones y las exportaciones, con cómo está el empleo, cómo está el ingreso, ¿no es cierto?, cuáles son la cantidad de recursos, humanos y tecnológicos que hay, ¿no es cierto?, las condiciones de vida, la estructura y la organización espacial, entre otras. Entonces se fija en variables básicamente económicas que tienen que tocar con el tema del crecimiento. Entonces, si logra hacer esa medición, cuánto del PIB, cuánto del empleo, no sé, entonces puede identificar cuáles son los problemas y cuáles son las potencialidades que nos permiten aumentar, ¿no es cierto?, o no aumentar en la idea de que nos da el alto mando de encaminarnos hacia allá. Imaginémonos con algo así como delictual, por dar alguna frase, ¿no? Si tuviéramos que realizar este diagnóstico en Carabineros de Chile, entonces, ¿cuáles son nuestras variables físicas a contrastar? Cantidad de carabineros, cantidad de automóviles, tipo de automóviles, cantidad de, no sé, de tiempo de respuesta, desde SENCO, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces, en base a medir todas estas variables, tú vas a decir, oye, esto puede ser un problema, porque si queremos ir hacia allá, esta parte no está funcionando, o mira, si queremos ir hacia allá, esta parte nos puede ayudar, esta parte puede ser un potencial de desarrollo y de crecimiento. Entonces tú identificas eso. Ahora, ¿por qué la identificas? Porque recuerda que esta metodología quiere encontrar regularidades o leyes que rigen este sistema socioeconómico. ¿Entiendes? Entonces la idea es tratar de encontrar explicaciones más directas. Esto se mueve por esto se mueve por esto otro. Entonces, como esto se mueve por esto y esto se mueve por esto otro, si yo hago un corte en esto, entonces logro que esta cosa se mueva para allá. La verdad es que no es así, ¿no? Uno cree que se mueve para allá, pero al final rebota para todos lados. Pero la idea de ellos era esa, ¿no? Encontrar regularidades para poder intervenir de esa manera el tema del crecimiento económico y social de un determinado sistema que puede ser una región, un país, una institución, incluso Carabineros de Chile. La segunda parte de este enfoque, de este diseño, de esta metodología de planificación tradicional normativa, pone el énfasis en algo que se llama el marco institucional. Y entonces se pregunta cuáles son los actores que están trabajando de manera importante en esta actividad organizacional y cuáles son los factores de su comportamiento. Entonces la idea es que, desde el punto de vista del diagnóstico, en esta segunda fase que pone un énfasis en el marco institucional, la idea es saber cuál es la política y cuál es la estrategia a la que respondieron esos actores en el pasado cuando se quiso implementar un cambio en las condiciones socioeconómicas. Entonces se preguntan cómo reaccionaba el sector empresarial, cómo reaccionaba el sector sindical, cómo reaccionaba el sector político, ¿no es cierto?, cómo reaccionaba, no sé, el sector normativo. Entonces, ¿por qué hace este marco, por qué hace esta apuesta importante por el tema del marco institucional? Porque vuelve a pensar en la idea de la regularidad. Entonces, ahora la idea de la regularidad está en el comportamiento de estos agentes económicos sociales que intervienen en el proceso de desarrollo.
Si siempre los empresarios se han molestado por esto, entonces si yo hago una política así y sé que se van a molestar, entonces los reprimo con esto. O si los sindicatos siempre han querido esto, entonces yo puedo hacer una política de desarrollo y reprimo y corto eso, entonces puedo avanzar. Pensar así el mundo hoy día sabemos que no es posible, ¿no? En esa época sí era posible y entonces intentaban modificar a su propio antojo en esta idea de que tiene una finalidad del desarrollo. Estas personas intentaban modificar entonces el comportamiento de la situación económica y ahora de la situación institucional. ¿Okay? ¿Y cómo lo hacían en la situación institucional? Identificaban actores y decían, estos se comportan así, estos se comportan así, entonces yo intervengo en el comportamiento de ellos para dirigir mi desarrollo hacia donde yo estimo que es lo más conveniente. La idea era que si podías realizar estas modificaciones, entonces comprobabas si el crecimiento de la organización o del territorio o de la economía traía consigo procesos de desarrollo, y la idea era que intentabas determinar cuáles eran las causas de los éxitos y fracasos de esta gran primera frase, ¿no? Que va a tener todo el diagnóstico, que va a tener el encuentro de estas regularidades de la cosa económica y que va a tener también la cosa normativa y que también va a tener este marco institucional, ¿no es cierto? Ahora, como yo les dije en un principio, esta es un gran diagnóstico que usa, por así decirlo, las características de una investigación científica. Y si usted recuerda en su tesis del NP3 o del máster, va a haber un capítulo, que generalmente es el capítulo 2, ¿no es cierto?, en que se llama el marco teórico, ¿no? Pues bien, adivina cuál es el marco que va a importar ahora en esta planificación. ¿Cuál es el marco teórico que explica de mejor manera estos movimientos, tanto de las variables físicas como de los actores, en esta situación normativa que tratan de interpretar, ¿no es cierto? Entonces, cuando las personas que hacían este diagnóstico en esta planificación tradicional o normativa querían explicar al resto por qué sucedía esto y por qué había que intervenir de una u otra manera, se apoyaban entonces en un cuerpo teórico, en teorías, ¿no es cierto?, que proporcionan algún tipo de conceptos o de categorías que permiten establecer una tesis central sobre el desarrollo económico o institucional, dependiendo de lo que estés viendo, ¿no es cierto?, y sus respectivos objetivos e hipótesis de trabajo. Entonces, es como interesante hacer notar la idea de que detrás de esta forma de planificar está fuertemente pegada a ella toda la idea de hacer una investigación científica como se hace hoy día en una tesis que usted hace en clase, ¿no? Entonces, tiene un gran diagnóstico, tiene un diagnóstico que ve las cosas de variables físicas, ¿no es cierto? Tiene una cuestión de actores, ¿no es cierto? Tiene dentro de esto, tiene una situación normativa, ¿no es cierto?, porque eso tiene que normarse de una forma. ¿Por qué? Porque queremos que esto avance hacia una situación específica de desarrollo, y para poder explicar todo esto, entonces, ¿qué tengo? Un marco teórico que me ayuda y que me entrega los conceptos, me entrega las formas de poder entregar una tesis que explique el comportamiento de estas regularidades, de estas leyes. Voy a dar un ejemplo bien extremo. Si yo le pidiera a usted que me explicara el comportamiento de la economía en Chile, y voy a dividir el curso en dos grupos. Un grupo lo que va a hacer es explicar el comportamiento de la economía en Chile usando las variables y los conceptos teóricos neoliberales. Y a la otra mitad del curso le voy a pedir lo mismo, que me explique el comportamiento económico de Chile, pero use todo el sistema de variables y de teorías marxistas. ¿Cree usted que la explicación es la misma? Sin lugar a dudas no, ¿no es cierto? Va a ser muy distinta. Bueno, esa era la función del marco teórico en esta metodología de planificación. Entregar el sustento teórico para poder dar esta explicación de mejor nivel y a gran escala, ¿no es cierto? Siempre en la parte teórica se introdujo en esta metodología muchas técnicas, básicamente de econometría. Entonces siempre al final las personas que no les gusta esta metodología dicen que
que solo es un festival de proyecciones y que realmente no dan para un plan. Teniendo todo esto, ¿no es cierto? Teniendo toda esta situación del diagnóstico, de la situación normativa, de la situación de las variables físicas, de la situación de los actores, ¿no es cierto? De la situación de las proyecciones. Entonces se mezcla esto y se hace ese gran diagnóstico que en el fondo es una mezcla fuerte de actividades de prognosis y de actividades de diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces la idea es prever cuáles serían las condiciones y los resultados del proceso económico y social en el futuro, manteniéndose la política vigente. Entonces, este diagnóstico que incluye dentro de él acciones de prognosis y de diagnóstico, ¿no es cierto?, contribuye a identificar los cambios de política que se requieren en el futuro, dado que este análisis, este gran diagnóstico nos muestra la diferencia que hay hoy día entre los resultados que están y los que el gobierno o la institución o el alto mando quiere para más adelante en esa institución o en ese territorio o en ese país o en ese sector. Entonces el diagnóstico sirve de contraste, ¿no? Yo diagnostico, no me gusta lo que encuentro o sí me gusta lo que encuentro. Si no me gusta lo que encuentro, intervengo y cambio y hago que el diagnóstico cambie. Una cosa así media médica, ¿no? Usted va al médico, le dice, no, usted tiene que hacer esto, entonces lo vamos a intervenir. Esa frase es típica del médico, ¿no? Lo vamos a intervenir. Y tú sabes que eso es una operación, porque te van a atajar, te van a poner un tajo en la guata, ¿no? Bueno, acá está como esa misma idea. En esta metodología de planificación tradicional normativa, esa idea de hacer el diagnóstico con todas estas grandes características que yo he mencionado, para encontrar entonces, diagnostico y veo las diferencias. Y como yo quiero llegar a otro lado de desarrollo, entonces tengo que intervenir. ¿Y cómo intervengo? Pues cortando. Me meto al sistema y corto esta cosa y corto este otro cable, y es una cosa así como entre media mecánica y biológica, ¿no? Pero no da el resultado que queremos porque la situación social va cambiando a cada rato y eso lo vamos a ver con la próxima metodología de planificación. Entonces, ahora, si yo logro hacer esta metodología de planificación y me resulta, ¿no? Entonces yo puedo, producto de este gran diagnóstico y de contrastarlo con la realidad, yo puedo en un modo preliminar encontrar algunos lineamientos estratégicos para la futura política de desarrollo. Siempre estos grandes diagnósticos o cuán profundo era este diagnóstico estaba bien determinado por la cantidad de técnicos que podían aportar a mecánicas de proyección y análisis de datos y esas cosas, ¿no? Y de comportamiento de actores, ¿no? Entonces, la cantidad de tiempo que se usaba en este diagnóstico y la cantidad de personal que se podía utilizar daba en cierta medida el nivel de profundidad del diagnóstico, no siempre con diagnósticos absolutamente potentes y convincentes, ¿no? Bueno, esta fase del diagnóstico, entendida como esta mezcla entre diagnosis y prognosis, es una fase muy importante en que los que hoy día actualmente trabajan con planificación tradicional normativa apuntan a procesos de participación de otros actores en la preparación y en la ejecución de los planes. Antiguamente no era tan participativo, ¿no? Hoy día las personas que usan esta metodología, la idea es que este gran diagnóstico no lo hagan solamente al interior de una institución, sino que tengan participación de otros actores, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa esto hoy día? ¿Por qué las personas que hoy día están trabajando con metodología de planificación tradicional han abierto este espacio de colaboración en el diagnóstico de actores sociales relevantes? Porque la idea que sucede acá es que estos actores pueden enriquecer de mejor manera el diagnóstico, porque incluso si son internos a la propia institución, son personas que pueden aportar a una explicación, porque ellos son parte de la historia de la institución, entonces tienden a ser un aporte relevante en estos diagnósticos, ¿no es cierto? Por eso es que en esta metodología hoy día un poquito más abierta, un poquito no tan cerrada, digamos, hoy día se trabaja un poco más abierta esta planificación, se hacen como muchos seminarios, reuniones y eventos donde participan estas distintas agentes sociales, ¿no?
porque la idea es que si podemos realizar un diagnóstico un poco más participativo, entonces se entiende que con formar planes y estrategias de desarrollo para la organización, por ejemplo, aumentan sus niveles de eficiencia y eficacia, ¿no? Y entonces siempre entender que la persona que va a aportar es porque esta persona puede cambiar o enriquecer la explicación o la interpretación que tenían las otras personas en este diagnóstico, porque trae un cierto nivel de historia dentro de su cuerpo en esa institución, ¿no es cierto? Aquí la idea es que se intenta volver a perfeccionar el diagnóstico, ¿no es cierto? Siempre con esa idea, ¿no? Siempre con la idea de que el diagnóstico sea lo más relevante, ¿no es cierto? Voy a tratar de hacer una síntesis de este gran tema que es el diagnóstico. Entonces lo vamos a subdividir como en tres cosas, ¿no? O en tres aspectos. Va a estar acá el gran diagnóstico, ¿no? Y voy a ver si me resulta esto, que no soy muy bueno para la cosa gráfica. Si tenemos un gran diagnóstico, ¿no es cierto? Primero está la parte de descripción. Acá hay una parte completa que es descripción de las variables. Después tenemos una segunda etapa, un segundo suceso importante que tiene que ver con la interpretación. Y un tercer aspecto que tiene que ver con lo que hemos denominado proyección, ¿no? Que sería esta prognosis que metimos en términos, ¿cierto? Proyección. Ahora, dentro de la descripción también podemos subdividir en otras etapas, si tú quieres, ¿no es cierto? Siempre está la determinación de la situación actual. Un segundo aspecto dentro de la descripción es la evolución histórica. Un tercer aspecto dentro de la descripción corresponde a los principales problemas. Y una cuarta variable, ¿no es cierto?, dentro de este aspecto de la descripción corresponde al tema de potencialidades. Ahora, dentro del tema de interpretación, uno puede distinguir el tema de causas y efectos, un tema también del tema teórico, ¿no? Del marco teórico, las teorías, ¿no? Que explican, que van a explicar todo este diagnóstico gigante, ¿no es cierto? Y todo el tema del positivismo. Recuerda que acá la idea de positivismo es lo que significa, ¿no? Es explicar la realidad a partir del comportamiento de los números, por dar un ejemplo así bien grotesco, ¿no es cierto? Y también lo que se conoce como investigación-acción. Esta idea de investigación-acción es la idea de contrastar lo que el diagnóstico me dijo, entonces qué es lo que tengo que hacer a continuación. Y la proyección, bueno, ¿no es cierto?, está implícitamente en la palabra proyección para esta metodología el concepto de prognosis, ¿no es cierto? Y este concepto de prognosis es ¿qué ocurre de aquí al horizonte de planificación si continúan actuando las fuerzas tendenciales? Es decir, si no hacemos una intervención. Te dejo un gráfico así para que te acuerdes que estamos hasta acá, hasta el hoy, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasaría en el mañana? Y esta técnica es la técnica de prognosis, que en términos como estadísticos matemáticos se conoce como econometría, ¿no? O esa es la ciencia que involucra todo esto. Econometría. Esa sería la ciencia que involucra todo esto, que es como el desarrollo matemático y estadístico de esta cosa, ¿no? Y esto sería como el gran proceso o la gran actividad que tiene que ver con el tema del diagnóstico. Bien, nos faltan un par de láminas, así que continuaremos. Vamos a seguir explicando en un poquito más de detalle en lo que es el marco normativo y después vamos a ir a ver cómo se formula el plan, ¿no es cierto?, los aspectos básicos de la formulación del plan
cómo se determinan los objetivos y se formula la estrategia, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver también qué significan para las personas que trabajan en planificación tradicional o normativa los instrumentos, ¿no es cierto? Cómo se formulan y se fijan las metas, ¿no es cierto? Y por último vamos a terminar con cómo se formula un plan, ¿no es cierto? Y el método específico para formular ese plan. Bien, entonces sigamos con lo que se conoce como el marco normativo. En todo caso, les quiero decir que existe en la presentación que se va a subir a la página web, todas estas láminas que yo estoy aquí escribiendo a mano van a estar presentes de manera más gráfica y va a ser como más fácil leerlas, ¿no? Veamos ahora entonces lo que se conoce por el marco normativo. Vamos a ver esta parte un poquito más en detalle. La idea es que en esta planificación tradicional o normativa se entiende como un modelo normativo habitualmente al patrón de comportamiento que se le atribuye a las actividades socioeconómicas en el proceso general de desarrollo de la institución. Recuerden entonces, ¿qué va a ser el marco normativo? Es el patrón de comportamiento que se atribuye a las actividades socioeconómicas en el proceso general de desarrollo de la institución. Entonces, ello implica determinar normas a las que se supone debe ceñirse la institución, entregada a través del gobierno pertinente, cuando emprende actividades que procuran el desarrollo, crecimiento de esta institución, ¿no es cierto? Y estas normas se pueden clasificar en básicamente tres elementos. Un primer elemento tiene que ver con lo que se llaman las finalidades esenciales del desarrollo. Un segundo elemento tiene que ver con una norma o un comportamiento que es los objetivos específicos derivados de esto, ¿no? Derivados de esto. Y un tercer lugar, o una tercera norma importante, tiene que ver con los lineamientos estratégicos. Vamos entonces a analizar cada uno de estas variables que hemos puesto en el tema de la cosa normativa. ¿Qué es esto de las finalidades, no? La pregunta o lo que tenemos que tomar en consideración es si estamos de acuerdo, o al revés, mejor, existe un consenso muy general y a largo plazo de los propósitos que tenemos que tener con respecto a las finalidades del desarrollo. O dicho de una manera más simple, todos estamos de acuerdo en que Chile le vaya bien y que crezca y que se desarrolle, ¿no es cierto? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, parece que no tendríamos problema normativo en las finalidades esenciales del desarrollo. ¿Por qué? Porque todos estamos relativamente de acuerdo en que a Chile le vaya bien, crezca, prospere, usted, su familia, todos, ¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo en eso. Parece que nadie va a estar como en contra de eso, ¿no? No, yo creo que a Chile le vaya mal. Suena raro, ¿no? Entonces, con estas finalidades esenciales del desarrollo, en términos de la norma, ¿no es cierto?, estamos todos relativamente de acuerdo. O sea, todos queremos que Carabineros sí combata la delincuencia y le vaya bien. Eso suena como lógico, ¿no es cierto? Ya. Ahora, no va a existir el mismo grado de acuerdo cuando empezamos a descender en esta normativa, ¿no es cierto? Porque respecto al objetivo, generalmente se plasman en corto plazo, mediano plazo, ¿no es cierto? Puede que no tengamos tanta concordancia entre todos los que estamos ahí en esa sala o escuchando esta disertación. Puede que no estemos todos tan de acuerdo con respecto al objetivo. O por qué ese primero y no este otro. O por qué ese tan a corto plazo o a mediano plazo, por qué no este otro, ¿no? Entonces sí vamos a tener una pequeña discrepancia, una pequeña así roce con respecto al segundo nivel, a cuáles son los objetivos específicos, ¿no es cierto?, derivados de estas finalidades del desarrollo. Y ahí vamos a tener como un choque, un pequeño choque, ¿no es cierto? Y cayendo ya en el tercer nivel, los lineamientos estratégicos, y ahí normalmente las discrepancias son más sustantivas, ¿no es cierto?, cuando se trata de estos lineamientos estratégicos.
Aquí la forma de llevar a cabo los objetivos y las prioridades en términos de tiempo y en el uso de los recursos para alcanzarlo crean una mayor o menor tensión, ¿no es cierto? Dependiendo de las estrategias que sustentan los actores que están trabajando con esta metodología, ¿no es cierto? Es decir que lo más probable es que tengamos diferencias, ¿no es cierto? Aquí funciona la típica frase, ¿no? Yo lo habría hecho así y no asá. Entonces aquí en el lineamiento estratégico siempre vamos a tener una pequeña discrepancia, ¿no es cierto? Entonces, siempre que estemos viendo esta situación del marco normativo, entonces, ¿cuál es el patrón de comportamiento que le atribuimos a las actividades socioeconómicas? Puede que estemos de acuerdo en esta, no tan de acuerdo en esta, y en esta puede que no estemos absolutamente nada de acuerdo, ¿no es cierto? Bien, eso con respecto al tema normativo. Veamos ahora otra variable relevante de esta metodología que tiene que ver con la formulación del plan. Que para llevar una especie de orden lógico correspondería como a la segunda etapa de esta espiral, ¿no es cierto? ¿Okay? La idea es que en esta metodología, cuando estamos formulando el plan, define que una de sus principales finalidades es la de proporcionar a la autoridad responsable, ¿no es cierto?, una perspectiva orientadora para la conducción y regulación del proceso de desarrollo de la institución. La idea es que esa perspectiva orientadora, esa es la palabra, ¿no? Perspectiva orientadora. La idea es que en esta formulación del plan tiene que existir esa perspectiva orientadora, ¿no es cierto?, para poder entregar una conducción y regular el proceso de desarrollo, en este caso de una institución, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando se formula el plan, este es un aspecto básico, ¿no es cierto?, que se entregue esa perspectiva orientadora. Pero también, cuando se entrega esa perspectiva orientadora, esta tiene que brindar tres cosas: coherencia. Lo otro que tiene que brindar es eficiencia. Y por último, un nivel aceptable de riesgo. Entonces, en este proceso entonces de formular el plan, va la perspectiva orientadora y además tiene que brindar, ¿no es cierto?, coherencia, eficiencia y un nivel aceptable de riesgo. Y obviamente entregar los elementos requeridos para ejercer el control de la ejecución y la evaluación y la reformulación, que vendrían siendo el aspecto 3 y el aspecto 4 de esta espiral que estábamos trabajando, partiendo siempre con el diagnóstico, recuerda, diagnóstico, después la formulación del plan, después entonces el control de la ejecución y después la evaluación y la retroalimentación. En esta parte de la formulación del plan hay algunas cosas que se requieren en esta metodología. Una es que cuando haces este plan, cuando formulas este plan, la autoridad responsable, ¿no es cierto?, tiene que tener una perspectiva orientadora que además tiene que brindar coherencia, eficiencia y un nivel aceptable de riesgo. Cuando estamos hablando de la perspectiva orientadora, aquí estamos diciendo que esta primera actividad se entiende que existe la necesidad de un cierto grado de intervención deliberada, ¿okay?, y de la autoridad responsable, de modo que se trate de alcanzar determinados objetivos del desarrollo institucional con un ritmo y dirección previamente definido y dentro de un margen de restricciones que deseará enfrentar el futuro. O dicho de otra manera, si yo quiero hacer el plan, si yo quiero formular el plan, alguien tiene que darme esta perspectiva orientadora. Y esa perspectiva orientadora la da, en el caso carabinero, el alto mando, ¿no es cierto? Te tiene que decir más o menos como para dónde vamos, ¿no es cierto? Y esa perspectiva orientadora, ¿dónde la encuentras tú? En los discursos, no sé, en
en las editoriales de los diarios, en las editoriales de la revista institucional. Ahí te va diciendo el alto mando hacia dónde quiere avanzar, ¿no es cierto? Con respecto a la coherencia, la idea de coherencia está relacionada con el concepto de equilibrio. La idea es que dentro de esta perspectiva orientadora exista coherencia, y cuando hablamos de coherencia es que haya una especie de equilibrio. ¿Entre qué? Entre los distintos recursos y elementos que la política va a tener, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que los distintos elementos que van a conformar la política de desarrollo o de crecimiento de la institución estén relativamente equilibrados, ¿no es cierto? Sean coherentes. Obviamente, y sean coherentes con el grado de factibilidad de avanzar en este plan, ¿no? Entonces, la coherencia acá es ese tema de equilibrio. ¿Cómo encuentro el equilibrio entre los distintos elementos que están dentro de este proceso de formulación del plan? El tema de la eficiencia. Acá, en el tema de la eficiencia, la idea es que los objetivos y las metas que tiene el plan guarden concordancia con las prioridades políticas, y así entonces la estrategia contribuye al mejor uso de los recursos humanos y materiales disponibles dentro de este plan. Entonces es como usar correctamente los recursos, tanto humanos, financieros, ¿no es cierto?, logísticos, etcétera, ¿no? Entonces es como una cuestión más técnica, ¿no? Pero la idea es esa. En esa perspectiva orientadora, el alto mando en este caso debiera entregar, ¿no es cierto?, primero una coherencia, ese equilibrio, un segundo nivel de requerimiento de eficiencia, ¿no es cierto?, y el tercer y último nivel tiene que ver con el grado aceptable de riesgo, ¿no es cierto? O sea, aquí cuando se dice grado aceptable de riesgo, la idea es que esta perspectiva orientadora que te entregue el alto mando, que tenga equilibrio, que te diga más o menos los criterios de eficiencia en el uso de los recursos, reduzca fuertemente, ¿no es cierto?, la incertidumbre. Y si se logra reducir esa incertidumbre, entonces la idea es que la factibilidad y el nivel de realismo del plan va a ser más fuerte. Bien, avanzando, porque ya nos queda poquito, vamos a ver el tema de cómo se determinan los objetivos y la formulación de la estrategia, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí determinación de objetivos, ¿no es cierto?, y estrategia. Habitualmente en el tema de la actividad de formulación, en este enfoque incluye la definición de objetivos, ¿no es cierto?, también incluye la definición de la estrategia y una cosa que se llaman los mecanismos instrumentales para alcanzar que el plan funcione, ¿no es cierto? Pero también aquí adicionalmente, cuando se decide expresar en forma cuantitativa este proceso, entonces se incorpora la determinación de un número variable de metas. Entonces, en esta metodología, cuando se habla de objetivo, pero ese objetivo tiene aparejado un número, entonces se transforma en un objetivo que le llaman un resultado final y en cierta medida es una meta. Entonces, para esta metodología, un objetivo con número es una meta. Recuerda que estamos siempre en el mundo económico, entonces aumentar el PIB en 3 puntos. Eso sería entonces una meta. En el caso particular de Carabineros, por ejemplo, disminuir la percepción de inseguridad ciudadana en 3 puntos. Ahí tienes una meta fija. Está súper pegado con este tema de la planificación tradicional normativa, ¿no es cierto? La estrategia, ¿qué va a ser? En el caso particular de esta metodología de planificación, la estrategia se concibe como un conjunto de principios o de decisiones importantes frente a varias alternativas posibles para organizar las fuerzas que intervendrán para conseguir los objetivos del desarrollo institucional. Entonces la estrategia
principios, ¿no es cierto? En el caso particular de Carabineros he visto que hablan de valores, valores institucionales, ¿no es cierto? Entonces hay que mezclar ahí, cuando hablan de estrategia, en esta metodología, siempre hay que tener en la cabeza la idea de que esta estrategia es un conjunto de principios, ¿no es cierto? Entonces acá hay que reconocer algo, porque si decimos que la estrategia es un conjunto de principios, entonces tenemos que decir que es un instrumento que se ha preparado de manera consciente y además totalmente racional para encauzar voluntades y recursos comprometidos con el desarrollo organizacional. Entonces, en cierta medida la estrategia en esta metodología de planificación es una forma de, o señala la forma cómo se debe enfrentar la acción, y no su propósito o objetivo, ¿no? Entonces te da una especie de camino, una especie de ruta, ¿no es cierto? Actualmente, de manera más moderna, por así decirlo, las personas que aplican esta metodología destacan en esta parte de la estrategia averiguar cuáles son las reacciones como positivas o no positivas del resto de los actores con respecto a esta estrategia institucional. En la época en que esta metodología de planificación se ocupó, desde el 40 hasta el 70, no existía esta idea de observar cuáles eran las reacciones adversas o no de los distintos actores, ¿no es cierto? Ahora, recordando que estamos hablando de una planificación que es netamente económica, muchos de los objetivos de aquella época, de los planes de desarrollo, tenían que ver con metas de producción, ¿no es cierto? Porque aquí en esta metodología el concepto de producción tiene una característica muy especial, ¿no? Porque si recuerden que querían aumentar los niveles de desarrollo, pero sabemos que en esa época el desarrollo era igual crecimiento, y definimos crecimiento como el aumento de la producción. Entonces acá la variable de producción era realmente fundamental, ¿no es cierto? Entonces cuando se formula la estrategia, casi siempre se comienza con la definición de la orientación que se le desea imprimir a la estructura de producción. Entonces, se señala, por ejemplo, si la producción va a ser más interna o externa, o se va a referir al producto específico, ¿no es cierto? Aquí hay una preocupación muy puntual por el qué se debe producir, ¿no es cierto? También en estas definiciones estratégicas de la parte de la formulación del plan, la preocupación del cómo se va a producir, ¿no es cierto? O qué tecnología vamos a usar, también es relevante, ¿no es cierto? Y también hay una pregunta de quiénes van a ser los responsables y los beneficiarios de este proceso productivo, y también existe una pregunta importante que es el dónde, ¿no es cierto? Serán colocadas estas fuentes de producción. Ahí recuerden un poco la implementación de la Corfo con los planes de inversión a nivel territorial, ¿no es cierto? Y ANSA ahí cerca de Linares, ¿no es cierto? CAP más al sur, cerca ahí de Concepción, porque había agua, ¿no es cierto? Entonces los tipos también en el dónde están fuertemente involucrados en estas políticas de crecimiento y desarrollo. Y también en esta etapa de formulación del plan, en la etapa previa, ¿no es cierto? Como en la parte así de encontrar algunas variables interesantes de análisis, también había una situación importante con una definición que tiene que ver con el trazado, con la selección o con la identificación de las vías preferenciales y de puntos críticos que se prevén en el desarrollo productivo. Entonces, la idea aquí, las preguntas que hay que resolver son, por ejemplo, el qué hacer, el cómo, con quién, dónde y cuándo, ¿cierto? Se consideran esenciales en la mayor parte de las formulaciones de estrategia cuando se ha utilizado esta metodología de planificación tradicional o normativa. Entonces estamos frente al proceso de formulación del plan, estamos antes del plan, ¿no es cierto? Y antes del plan, bueno, la definición de objetivo, la definición de la estrategia, ¿no es cierto? La definición de la variable más relevante dentro del plan, y como es un plan económico, la variable de producción es la más relevante, y dentro de la variable de producción, bueno, cómo se produce, dónde se produce, qué produce, dónde, con quién lo produce, ¿no es cierto? Y todas esas preguntas entonces funden en cierta medida este primer aspecto más importante y general de la formulación del plan. Y dentro de esa formulación del plan, usando todos estos mecanismos que hemos puesto acá, se preguntan por, bueno, ¿cómo instrumentalizamos estas peticiones? ¿Cómo hacemos instrumento de ellas para que se plasmen dentro del proceso de desarrollo? Y entonces generan en esta metodología
un concepto que se van a llamar los instrumentos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los instrumentos? Bueno, los más conocidos a nivel institucional son las políticas, ¿no es cierto?, que se refieren a diversas áreas o campos de acción, ¿no es cierto? Política de recursos humanos, política, no sé, de seguridad, política de vinculación con la ciudadanía, etcétera, ¿no es cierto? Los programas, ¿no? Programa de prevención de drogas, programa de esto, todo, ¿no es cierto? Y los proyectos de inversión, ¿no? Mejorar el estadio, mejorar aquí, mejorar en el... Entonces, para esta metodología, todas esas cosas son instrumentos, ¿ok? Tanto las políticas, ¿no es cierto?, como los programas y como los proyectos de inversión van a ser considerados como instrumentos. Bien, desde el punto de vista de la formulación de las metas, ya lo dijimos, pero conviene volver a señalarlo. Cada vez que un objetivo esté acompañado de una situación numérica, va a ser en esta metodología entendida como una meta. Bien, y lo último, porque ya estamos cerrando, ¿no es cierto? Vamos a señalar las etapas del proceso de formulación del plan. En el caso particular de esta metodología, se establecen cuatro etapas, ¿sí? Son 4 etapas, ¿no es cierto? Siempre parte de lo global a lo particular. La idea es que la primera vez que yo intento definir este plan, ¿no es cierto?, lo hago con variables muy agregadas, con variables que no están incluso totalmente definidas en términos numéricos, ¿no es cierto?, sino que como una situación muy grande, ¿no es cierto? Y varias alternativas de desarrollo, no solamente una. Recuerden aquí un poco el mecanismo de selección de proyectos. Si usted recuerda, cuando en la clase de proyecto, algunos con Pilar Contreras, otros con otros profesores, en esa clase de proyecto el profesor va a decir, bueno, tenemos un problema y tenemos que identificar varias alternativas de solución de problemas. Bueno, acá en el caso particular de esta metodología usa como esa misma mecánica, ¿no? Entonces tenemos un tema de desarrollo, ¿no es cierto?, tenemos un diagnóstico, entonces ahora tenemos que encontrar soluciones y se plantean varias soluciones, pero se va descendiendo en el nivel de especificidad de la solución hasta encontrar una sola. Y cuando se encuentra una sola solución, entre comillas, a todo este problema, ¿no es cierto?, entonces se construye un solo plan. ¿Y qué en el fondo, qué es lo que es ese plan? Ese plan entonces en el fondo va a sintetizar todo este fenómeno recursivo, ¿no es cierto?, de aproximaciones sucesivas, así se llama el modelo de aproximaciones sucesivas, en que va entonces descendiendo de lo más general a lo más particular hasta encontrar una sola definición, y esa única definición, ¿no es cierto?, permite preparar un solo plan, ¿no es cierto?, que es muy criticado por otras metodologías, pero la idea es que va descendiendo de lo más general a lo particular hasta encontrar ese único plan, ¿no es cierto? Bien, gracias por esta quinta sesión. Nos vemos luego.